Maridos, amad a vuestras mujeres. Es el mandamiento de Dios para los esposos. Bienvenidos a este espacio, amigos. Estamos hablando acerca del mandamiento de Dios para los esposos. Y si lo dejáramos solo allí, en maridos amen a sus esposas, iríamos en mil direcciones diferentes, ¿no? Nuestra sociedad actual ha tratado de definir el amor, se han escrito canciones, se han escrito libros, hay poemas, hay toda clase de definiciones, ¿no? En el mundo actual acerca de lo que es el amor, pero nunca se llega a la conclusión correcta. Sin embargo, el Señor no lo deja allí. Él dice que el marido debe amar a la mujer y nos da un modelo de amor. Y es como Jesucristo amó a la iglesia. Ese es el modelo a seguir. Así que continuamos con este maravilloso tema. Y vamos a partir del versículo 31, Efesios 5, 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bienvenidos a todos a este espacio. Y nos llamaba mucho la atención cuando hablamos del mandamiento entre el esposo y la esposa, la cantidad de versículos para el uno y la cantidad de versículos para el otro, ¿no? Sí, porque el mandamiento de la esposa abarca 3 versículos bíblicos, sin embargo, el del esposo abarca 8, del versículo 25 al 33, y esto nos deja saber algo, y es que este mandamiento del esposo es muy importante para el funcionamiento maravilloso del hogar y de la relación de pareja. Y hemos venido hablando de las diferentes formas como el esposo debe amar a la esposa, ¿no? Y hemos hablado del amor de muchas maneras y hoy vamos a hablar el último, creemos que es el último ya. La última característica, ¿está bien? Y es el amor inquebrantable. Y comienza el texto ahí en el verso 31 diciendo, porque dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y este mandamiento que está citado aquí en Efesios fue un mandamiento desde Génesis, ¿no? Desde Edén, porque el plan original de Dios pues era ese, ¿no? Desde antes de la caída, ese ha sido el orden de Dios, que el hombre y la mujer se unan y que sean una sola carne. Ahí entonces veríamos a un hombre dejando a su familia, uniéndose a una mujer y siendo uno solo. Dios ve uno solo en una unión íntima, única, personal, preciosa, delante de los ojos de Dios. Y cuando hablamos de uno solo, aquí tendríamos que decir que queda abolido definitivamente el término lo tuyo, lo mío, sino que ahora es lo nuestro, porque estamos hablando de unidad. Claro que sí, de eso se trata. Pero para que esta unidad funcione, ¿sí? Para que estas dos carnes se unan y se vuelvan una, es importante entender una cosa, y es que lo primero que tiene que hacer el hijo es dejar a padre y madre. Yo creo que si esto no se lleva a cabo, entonces no va a haber un vínculo, una unidad tan fuerte como debería de haber. A veces hay un obstáculo, hay un obstáculo, ¿no? Claro que sí. A veces vemos pues hijos con la incapacidad de salir de la casa de sus padres, ¿no? Y entonces quieren formar su hogar, empezar a unirse a su esposa, pero sin dejar. Y el mandamiento es claro, dejará el hijo a su padre y a su madre. Ahora también vemos el caso de padres que tienen la dificultad de dejar ir a sus hijos. Entonces lo que hacen es que le construyen un apartamentico atrás de la casa de ellos, sí, para que se vaya a vivir allí con su esposa y con sus hijos y estar allí juntos, y esto no es lo que la Biblia dice. Ahora, cuando se trata de padres cristianos, que también a veces tienen este problema, entonces se inventan cualquier clase de cosas, ¿no? Un sueño, o que Dios me habló, o una profecía para retener a sus hijos y no dejarles vivir la vida que ellos tienen que vivir, dependiente ya de sus padres, soltar ese lazo emocional, ¿no? Y unirse a su esposa, como lo dice la palabra, que se unen y que son, ¿qué? Una sola carne. Entonces, como padres, nosotros tenemos que aprender a soltar y a dejar ir a nuestros hijos. No podemos manipularlos, controlarlos y tenerlos allí porque tenemos miedo de que se vayan. Claro, porque en el mucho amor que sentimos por nuestros hijos creemos que está bien
quererlos tener con nosotros siempre, que porque los nietos, que porque esto, que porque aquello, y creemos que nuestros hijos ya nos necesitan para la formación de su nuevo hogar, y ellos tendrán que cometer sus errores, sus equivocaciones, vivir sus procesos, pero Dios va a guiar esa unión, así que es importante como padres hacer el proceso, ¿no? O claro. Pedirle a Dios, yo creo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude y a estar preparados para vivir esa etapa de nuestros hijos. Para soltarlos, claro que sí. Y ahí tenemos que entender que ellos, claro, ellos van a salir, ellos no necesitan, a veces pienso yo que los padres pueden seguir pensando que sus hijos son unos niños y que no van a poder solos y que entonces van a tener que estar todo el tiempo ayudándoles, pero no, los hijos tienen que salir, ellos tienen que empezar a vivir su vida y empezar a formar su hogar, y ahí es donde se da esa unidad maravillosa. Claro, empezar una nueva historia que tiene que hacerse de ellos solos, porque cuando hablamos de que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, estamos hablando de que se está fusionando una nueva vida, ¿no? O sea, que estamos unidos en uno solo y que ya, como decíamos, ya no somos lo tuyo, lo mío, sino lo nuestro, y que ya somos uno solo en emociones, un solo corazón, los mismos mentalidad, es una unión de absolutamente todo. Dios ama esa unión y aborrece el divorcio, porque el divorcio lo que viene a hacer es a querer disolver algo indisoluble, algo indivisible, y Dios no lo acepta. Y esto es un principio que Dios estaba estableciendo desde ya con Adán y Eva. Imagínate, lo estaba estableciendo ¿para qué? Es un principio para la formación de hogares futuros. Entonces, claro que sí. De acuerdo a este principio, nosotros tenemos que movernos también. Claro que sí, y además es que, a ver, cuando hablamos de unirse, estamos hablando de que el término refiere a pegarse, o sea, ahí ya no se puede pegar una suegra, un suegro, ahí ya no se puede pegar absolutamente nada, o sea, se está pegando un hombre y una mujer en algo que decimos es sagrado y precioso delante de los ojos de Dios, y creo que tristemente la sociedad ha abaratado la familia, y es por eso que hoy en día cualquier cosa la divorcia, la separa, con cualquier facilidad y con cualquier excusa se daña un hogar, y tristemente siempre son los hijos que justamente son el resultado de esa unión preciosa, los que vienen a llevar todas las consecuencias de esas separaciones, ¿no? Cuando decimos o cuando leemos que se unirán y serán una sola carne, esto hace referencia a la unión sexual, ¿no? A esta relación maravillosa entre esposos que, por supuesto, va a traer como fruto unos hijos que van a ser el símbolo de esa unión precisamente, ¿no? De esa sola carne, y van a ser hijos que van a llevar el ADN de ambos. Entonces los hijos son como un recordatorio constante de que somos uno ya, ¿no? De que no estamos divididos, y por eso tú tienes razón en lo que tú dices. La gente y la sociedad, la cultura abarata el matrimonio. Hoy en día es increíble como se cualquier gestan, cosa, ¿no? Sí, o sea, nuevos hogares, ¿no? O como nuevas formas de pensar, o hogares modernos, o parejas que dicen nosotros somos una pareja abierta y dejan entrar a otras personas dentro de su relación. Eso es una cosa a propósito de eso, supremamente delicado el asunto, porque para Dios, cuando habla del lecho del hogar, dice honroso, ¿no? Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin mancilla, es decir, sin contaminar. O sea, es decir, para Dios una pareja son dos. Lo que pasa es que hoy en día hay hogares tan modernos y tan libres que a lo mejor ya no son dos, sino que son tres o son más. Y ese tipo de cosas definitivamente a lo largo también vienen a dañar el divorcio, pero entonces hablando de que Dios a dañar el hogar. De que eso, a dañar el hogar, de atraer divorcio, hablando de que Dios aborrece el divorcio, ¿por qué no nos explicas un poco eso bíblicamente, no? Dios aborrece el divorcio, y eso lo encontramos en Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y cuando hablamos de repudio en la Biblia, estamos hablando de eso, de divorcio. En Mateo 19 a Jesús se le acercaron los fariseos, que ellos solían hacer esto, ¿no? Acercarse para hacerle preguntas, pero para tentarlo, ¿no? Para probarlo. Entonces le preguntaron, Señor, ¿es lícito dar carta de repudio a la esposa por cualquier causa? Entonces, ese es el término usado allí. Sin embargo, Jesús cita lo mismo que hace el apóstol Pablo aquí, ¿no? Cita por esto dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. ¿Por qué repudia el Señor eso? Porque ese no es el plan original de Dios. Claro. Eso vino después. Vino a causa de la dureza, porque
cuando el Señor les responde a ellos, les dice, por causa de vuestra dureza de corazón, Moisés os dio carta de divorcio, pero ese no es el plan de Dios. Claro que sí, aquí también tenemos que dejar claro en este tema y finalizando ya lo que es el amor del esposo, que el divorcio no está dentro del diseño original de Dios para el hogar y tampoco debe estar dentro del pensamiento del amor hacia el esposo, porque podrá un esposo decir, oiga, yo puedo deshacerme de mi esposa, y ahí tendríamos que responderle con una pregunta: ¿puede Cristo deshacerse de su iglesia? Por supuesto que no, porque son uno solo, porque estamos hablando hoy de que el amor que el Señor demanda del hombre hacia la esposa es el mismo amor de él hacia su iglesia, y esto es un amor inquebrantable, un amor al 100% con todo. Estamos hablando de la última característica de este amor del esposo y de la esposa, que es un amor inquebrantable. Y por eso yo creo que aquí cabe decir algo para los jóvenes que de pronto nos escuchan, que es la razón por la cual deben de saber escoger su pareja, para que no vayan a tener después situaciones, ¿no? Hay que saber escoger a la hora de nosotros unirnos en matrimonio con alguien, porque es para toda la vida. Claro que sí. Y ahora entonces preguntémonos algo, para que vamos entrando ya al versículo 32 y 33, donde dice todo sobre este misterio. O sea, ¿qué debe motivar a un hombre a amar así a una mujer? ¿Qué motiva a un hombre a amar así? Claro, amar ¿cómo? Amar de manera sacrificial, ¿no? A amar de modo que con un amor santificador, con un amor purificador, con un amor que provee, que sustenta, o que sustenta y que cuida más bien, y también con un amor inquebrantable, como el que estamos hablando hoy. Pero ese amor inquebrantable, de hecho, hace referencia a un amor que está dispuesto a perdonar. 100%. Un corazón que está dispuesto a perdonar, y sin amargura, ¿no? Y sin guardar amargura ni rencor en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que motiva eso? Vamos a leer el versículo 32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Allí está, entonces, ahí podríamos decir que está la respuesta, y eso es debido a la naturaleza sagrada del matrimonio, porque un matrimonio cristiano es un retrato de Cristo y la iglesia, es como el símbolo sagrado de la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el misterio, y así es como Dios nos ve. El divorcio no tiene cabida. Y ahí entonces tenemos que decir que para llegar a un esposo, porque estamos hablando, nos lo dice, es un amor que se sacrifica, que purifica, que cuida, que sustenta, que hace tantas cosas, y para llegar a un amor inquebrantable, que estamos hablando que es un amor que sobrepasa todas las barreras, porque incluso no acepta el divorcio, tenemos que decir que aquí nos devolvemos al verso 18 de Efesios 5, porque solamente un hombre lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de amar a una esposa de esa manera, ¿no? Definitivamente, un esposo, una esposa también, o sea, llenos del Espíritu Santo, pueden llegar a cumplir esto. Esto por sí solos es muy difícil. Sí, esto se convierte en un campo de batalla, y en eso así vemos relaciones, ¿no? A veces dentro de la misma vida cristiana es un campo de batalla. ¿Por qué? Porque falta este ingrediente esencial, clave, que es la llenura del Espíritu Santo. El apóstol termina diciendo entonces en el verso 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí está la expresión de la necesidad de cada uno. La esposa tiene la necesidad de ser amada, de sentirse amada, con todas estas características de este amor que se le demanda al hombre. Pero el hombre tiene la necesidad de que su esposa lo respete, y este respeto viene manifestado por medio del sometimiento amoroso de ella hacia él. Y el apóstol cierra con esto. Con eso, y contundente, y cerramos nosotros hoy también todo lo que tiene que ver con el esposo, y definitivamente es necesario que la Biblia nos lo explique, porque nos podríamos quedar demasiado cortos en la explicación de lo que es el amor. Es un amor que desafía y que reta, pero que definitivamente se puede. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, porque nosotros somos los primeros retados, ¿a que sí? Claro que sí. Así que gracias a los que nos acompañan, y gracias por darle clic al botoncito de compartir, porque seguramente estás haciendo que esta palabra llegue a muchos hogares, personas que necesitan escucharlo. Nos vemos entonces en el próximo mensaje. Un abrazo para todos, bendiciones.